Desde Heredia, Costa Rica, del programa Jesús Luz de Vida, les habla a su servidor Henry Ugalde. Hoy con un mensaje poderoso para ustedes, mis estimados amigos. Hay un gran pecado en el mundo, y ese pecado es el egoísmo, la falta de empatía, la falta de amor, y nos indica que el ser humano quiere todo para sí, la mayoría, no vamos a generalizar, pero el mundo está bien en la medida que todos estemos bien y participemos de todo lo bueno que el Señor hizo cuando Él crió este mundo, este planeta, y puso a la gente a habitar en ella. Hoy vamos a hablar sobre Jesús, el primer dador, un modelo de justicia y generosidad. Y vamos a empezar leyendo este texto en Hechos capítulo 4, versículo 35 al 37. Y dice así la palabra: y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Señor amado, en este día pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Enséñanos a vivir en generosidad, a administrar con sabiduría lo que nos das y pones en nuestra mano, y a entender que la verdadera riqueza está en dar y no en retener. En el nombre de Jesús, amén y amén. Escuché decir, hermano precioso que me escucha, que el socialismo es enemigo de Dios, pero Jesús fue el primer socialista. Él, siendo dueño de todo, renunció a sí mismo para que usted y yo escapáramos de las garras del diablo. El problema no es el socialismo, sino en manos de quien está administrado. La Biblia nos dice, por ejemplo, en 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Escuchen, aquí hay dos cosas, hay una distinción: los que somos de Dios y los que no somos de Dios, o los que no son de Dios, en ese caso los que son del maligno. Estos últimos son los que son capaces de vender su alma al diablo, con tal de que de obtener riqueza, poder, reconocimiento, gloria, etcétera, etcétera. Lo que Jesús despreció en el desierto, estimado hermano que me escucha, es lo que ellos extienden la mano para recibir. Acuérdense ustedes que Jesús, siendo el dueño de todo, el diablo le ofreció todos los reinos del mundo si postrado le adorara o le adorase, pero Jesús se negó y le recordó el primer mandamiento: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Lo que Jesús despreció, en otras palabras, en el desierto, lo reciben ellos, según como relata Mateo 4, versículo 4 en adelante, o Lucas 4, 4 al 6 también. Todos esperamos que en nuestros países lleguen gobernantes del primer grupo, aquellos que son de Dios. Y eso es lo que deseamos, la mayoría de los que nos sentimos gobernados, que lleguen hijos de Dios, que lleguen personas con inteligencia, con destreza, con sabiduría para gobernar una nación, los que son de Dios. Pero lamentablemente no es así, se repite el mismo patrón.
aún en gobiernos de tendencias diferentes, al menos 11 tipos de gobiernos conocidos, y entre esos están el gobierno democrático, el gobierno que es autoritario, el totalitario, el monárquico, el militar y el teocrático, entre otros, ¿verdad? Porque hay más. Ninguno de ellos espere usted que sea la solución a los problemas de la humanidad. Cuando están en manos equivocadas, es decir, en los hijos del diablo, como dice 1 Juan 3:10, que dice así la escritura: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y hermano precioso que me escucha, hay gobiernos muy injustos. Practicar la justicia, ¿cuándo? Porque ni siquiera conocen a Dios. Estamos en un mundo injusto, donde la desigualdad es totalmente evidente. Unos pocos concentran gran parte de la riqueza. Se estima, escuche hermano, que el 1.5% de la población mundial tiene un patrimonio superior a $1 millón. ¿Qué significa eso? Que casi la mitad de la riqueza mundial, un 47.5%, está en manos de ellos, mientras que millones carecen de lo básico, como el acceso al agua, a la vivienda, al pan, etcétera, etcétera. Muchos piensan que la Biblia solo habla de temas espirituales, pero en realidad también nos enseña cómo debe vivirse la justicia social y económica entre hermanos. La iglesia primitiva en Hechos nos da un modelo que es compartir lo que se tenía, no por obligación política ni una orden política, sino por amor y obediencia a Cristo. La pregunta clave hoy sería: ¿estamos viviendo según el corazón generoso de Jesús o seguimos construyendo graneros solo para nosotros? La Biblia nos enseña que el pueblo de Dios debe vivir con un modelo de generosidad, justicia y solidaridad, reflejando el carácter de Cristo, como lo dice 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia primitiva vivió un modelo de justicia y equidad, según lo narra el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 35 al 37. Y lo ponían, dice, a los pies de los apóstoles. ¿Qué era lo que ponían? Sus bienes, lo que ellos vendían, y se repartía a cada uno según su necesidad. Y antes lo leímos, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, dice, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y lo confirma 2 Corintios 8 al 15. 8, versículo 15. Como está escrito, dice: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Quiere decir que el que le sobró compartió con los que menos tenían. Así que el que no tenía no le faltó, porque recibió el que tenía más. Esa es una comunidad que vive en amor, que se suplen las necesidades los unos a los otros. Nadie decía ser dueño absoluto de lo que tenía, porque todos sabían que lo que tenían en sus manos Dios se lo había puesto para que lo trabajara, para que sacara provecho de eso, porque el Señor dice: mía es la tierra y su plenitud y todos los que habitan en ella. Mía es la plata, mío es el oro, todo es del Señor. Nosotros en este mundo
no tenemos absolutamente nada más que el soplo de vida que el Señor nos dio al momento de nacer. Y así como venimos desnudos, desnudos nos vamos. Todo le pertenece al Señor. Entonces yo no puedo decir esto es mío, esto es del Señor. Él me lo dio, Él me dio esto para que yo supla a mi familia, a mis hijos y también a mis hermanos. Vivimos en un mundo, en una comunidad cristiana. Si yo voy a otro país, allá tengo que encontrar hermanos cristianos dispuestos a recibirme en su casa, a hospedarme, a prestarme su carro, a trasladarme, a llevarme a los lugares donde voy a predicar el Evangelio. Y todo eso se da en la comunidad cristiana. Y así siempre ha sido hasta el día de hoy. Pueden haber excepciones, pero la mayoría de veces es así. Hay que ver qué lindo es llegar a la casa de un hermano cristiano y cómo se tratan, cómo nos tratan a los siervos y siervas del Señor. El dinero no era acumulado como lo hacen hoy en paraísos fiscales, ni guardado improductivamente en bancos, ahí llenándose el dinero de modo y ganándose unos poquitos intereses, sino invertido en las necesidades de la comunidad. Bernabé, este que hablamos antes, vendiendo su heredad, se convierte en un ejemplo de entrega. No fue una imposición política, fue una convicción espiritual. ¿Qué hacemos hoy nosotros con nuestras herencias, con nuestros bienes y nuestras ganancias? ¿Estamos generando vida o simplemente guardando para nosotros? Como el hombre rico, que pensó solo para él. En la Biblia, el egoísmo se describe como una actitud, una actividad centrada en uno mismo, donde se priorizan los propios deseos y necesidades por encima de los demás, lo cual es considerado un pecado y opuesto al carácter de Dios. Se manifiesta como un obstáculo para el amor, la humildad y la unidad, y esto puede llevar a guerras, conflictos, divisiones y relaciones dañadas, y es un obstáculo espiritual que dificulta la oración, la comunicación con Dios y el crecimiento espiritual, que a pesar de la aparente satisfacción temporal, no lleva a la verdadera felicidad ni a la plenitud. Acuérdense ustedes que los 10 leprosos sanados por Jesús, solo uno regresó a darle las gracias, o sea, un 1%. ¿Verdad? Qué tremendo, hermanos. Jesús es el mayor ejemplo de generosidad. En Filipenses 2, 5 al 7 nos dice la palabra: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús, siendo Dios y dueño de todo, se despojó. Él nos enseña que la vida no consiste en acumular, sino en dar. Apréndase esto bien. La palabra de Dios dice que es mejor dar que recibir. Y dice la otra palabra en Mateo 25, 14 al 30: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y recogió con ellos 2. Y recogió con ellos, y ganó otros 5 talentos, dice, perdón. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Escuchen bien esta palabra porque aquí hay revelación.
Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, y le he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echad en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es la parábola de los talentos, Mateo 25, 14 al 30. Dios pedirá cuenta de lo que hacemos con lo que Él nos dio, con lo que Él ha puesto en nuestras manos. ¿Qué estamos haciendo con los bienes del Señor? ¿Están produciendo? ¿Los hemos enterrado? ¿Estamos siendo egoístas? Unos lo multiplican y bendicen, otros lo esconden por temor o egoísmo. El verdadero pecado no es tener, que usted tenga en abundancia, sino no compartir ni producir para el bien común. Si usted no hace eso, no estás en la sintonía del reino de los cielos, en el evangelio que el Señor predicó. No importa si tienes mucho o poco, lo importante es que seas un fiel administrador. Hay un peligro, el de acumular riquezas sin compartir. Y vean qué tremendo esta palabra, en Lucas 12, 16 al 20. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Qué pasó aquí? El rico insensato pensaba construir graneros más grandes, pero esa misma noche perdió su vida. Esa misma noche vinieron por su alma. Hoy asimismo muchos viven acumulando sin pensar en la eternidad ni en los más necesitados. No piensan que mañana puede venir Jesús o que ellos pueden partir, y viven acumulando y acumulando, y aquello llenándose de moho, mientras otras personas están necesitando una fuente de trabajo para llevar alimento a su familia, a su esposa, a sus hijos. Dios llama, ve qué tremendo esto, Dios llama necio a quien que vive solo pensando para sí mismo. Es duro, pero es una verdad. Guardar dinero sin invertir en trabajo productivo es como el hombre que entierra sus talentos. Aquellos que tienen sus cajas fuertes ahí, llenas de dinero sin hacer nada, cuando otros lo están necesitando, deberán de invertir en crear fuentes de trabajo y que esas familias tengan acceso al trabajo
y se puedan ganar el pan honradamente. Cobrar intereses abusivos a los hermanos es ir en contra del corazón de Dios. Éxodo 22:25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, ¿a quién? A uno de mi pueblo, a su hermano cristiano, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. En otras palabras, no le cobres intereses. Cerrar el corazón al necesitado es cerrar la puerta al cielo. 1 Juan 3:17. Pero el que tiene bienes, es que escuchen hermanos, es que a veces nosotros nos mofamos porque decimos somos de tal congregación, de la iglesia tal. Pero si usted no tiene sacrificios espirituales, si usted no los practica, ¿qué es esto, los sacrificios espirituales? Dar comida al hambriento, vestir al desnudo, visitar al que está en la cárcel, orar por los enfermos, todo eso. Entonces usted no está haciendo nada, aunque usted pertenezca a la iglesia que te digan que es la verdadera, cualquier denominación me refiero. Entonces no estás haciendo nada como hijo de Dios, como cristiano. Entonces no cierres tu corazón, porque ve lo que dice aquí: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y en otra parte de la escritura dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. O sea, yo no soy más feliz por tener mucho. Mi vida es Cristo, es el que me da a mí la felicidad, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo puede morar el amor de Dios usted que en el banco tiene millones de millones, cuando una persona está en un tugurio durmiendo bajo techo y cayéndole gotas de agua porque está roto? En comunidades cristianas perseguidas, los creyentes sobrevivían. ¿Por qué sobrevivían? Porque compartían todo ellos, incluso el pan más pequeño lo compartían. De alguna forma se las agenciaban, pero lo que tienen en sus manos lo multiplicaban, así como Jesús multiplicó los peces y el pan. Hay países donde mientras unos pocos tienen fortunas enormes en bancos extranjeros, el pueblo ni siquiera tiene agua potable. Esa es la modernidad del rico insensato. Dios hoy, en este día y siempre, nos va a estar llamando a vivir como Bernabé, como la iglesia de los Hechos del Espíritu Santo, como la iglesia del libro de los Hechos, solidarios, generosos y responsables. No podemos, hermano precioso que me escucha y me ve, no podemos llamar a Jesús Señor y al mismo tiempo vivir como dueños absolutos de lo que tenemos. Como que si yo lo hubiera criado como si fuera mío. Y en realidad lo que pasa por nuestras manos, lo que sufre es una transformación. Pero sigue siendo de Dios. ¿Robará el hombre a Dios? No, porque todo le pertenece. Aún así agarráramos la plata y el oro y lo lleváramos a la luna, sigue siendo de Dios, porque Él es el creador y dueño absoluto del universo. Ser cristiano entonces es reconocer que todo lo que tenemos es de Dios, absolutamente de Dios, y debe usarse para su gloria y para el bien de los hermanos, no solo mío. El éxito de un país es cuando usted como ciudadano se preocupe por el bienestar de los suyos, de su pueblo, de los que viven a tu lado, de los que en el barrio viven a la par tuya. ¿Sabe usted si su vecino desayunó hoy o no pudo desayunar? ¿Sabe usted si hay alguien enfermo que está necesitando medicinas y no tiene cómo comprarlas? Ahí es donde tiene que actuar.
el amor de Dios en nosotros, para que no se cumpla la profecía que dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Pues que nosotros no estemos en esos muchos, sino que el amor de Dios esté siempre en nosotros y que no se enfríe, más bien que vaya en aumento en aumento. Podemos decir que en este día que el socialismo humano puede fallar por la corrupción del corazón del hombre, pero el modelo de Cristo no, porque ese es perfecto. Un corazón generoso, dispuesto a dar, a compartir y a servir. Jesús fue el primero en mostrarnos que la vida se gana cuando se entrega, no cuando se retiene. Jesús mismo se entregó completo. En alma, cuerpo y espíritu, Él fue a la cruz y se entregó por todos nosotros, por toda la humanidad. Pero para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahí está, porque la Escritura dice, también ahí Juan 3:16 en adelante, que el que no cree en Él ya ha sido condenado. O sea que la condenación no viene porque usted pertenezca a una denominación o organización religiosa o cristiana. Viene por no creer en Jesús, por no aceptar su evangelio, por no aceptar el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el tiempo de decidir: ¿viviremos construyendo graneros o sembrando para el reino eterno? Este hombre rico pensó en derribar los pequeños y construir los grandes. ¿Pero para qué? Habiendo tanta gente necesitada en el mundo. Esa es la alegría que todo cristiano debe sentir en su interior, en su corazón, que es que sabiendo que despojándose muchos niños van a sonreír, porque van a tener su ropita, su alimento. Hay muchos padres de familia van a estar felices también porque no están con la preocupación de la deuda, endeudarse para poder comer, vestirse y tener un techo. Yo creo que vienen tiempos diferentes, tiempos maravillosos, en que la humanidad va a dar un paso gigantesco a ese cambio, en la distribución de los bienes justa y equitativamente. No es negarle el bienestar al que se esfuerza y trabaja, porque eso se lo ha ganado y con mérito. Pero tenemos que tener ese corazón semejante al de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Él el dueño del mundo, se entregó y se entregó todo a sí mismo, renunció a todo para que usted y yo fuésemos salvos, para rescatarnos de las garras de Satanás y de la enseñanza del egoísmo que él enseña, el enemigo. Hermano o hermana que me escucha, ¿dónde está tu tesoro hoy? ¿En graneros que se pudrirán o en manos de Cristo, que multiplicará tu siembra en vida eterna? Decide hoy ser un administrador fiel y no un rico insensato. 1 Timoteo 6:10 nos dice la palabra de Dios: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y Mateo 6:21 nos dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Concluimos hoy este pequeño mensaje, mis estimados hermanos, esperando verlos pronto, que me escuchen pronto en un nuevo programa Jesús Luz de Vida en Libertad Radio. Padre, hoy reconocemos que todo lo que tenemos viene de ti, absolutamente todo, Señor. No hay nada que no provenga de ti. Perdona nuestro egoísmo, enséñanos a vivir en generosidad. Haznos como Bernabé, como la iglesia de los Hechos, que compartía y amaba de verdad.
que cuando lleguemos ante ti podamos escuchar lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 23. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta luego, bendiciones. Que el Señor los guarde en completa paz. Que el Señor les dé muchos años más de vida en paz, con gozo y salud. Amén.